bloqueo que prácticamente ya cada día se agudiza, son diferentes sectores que se están sumando. ¿Cómo se debe analizar este tema y cómo tiene que actuar el gobierno? Sí, yo creo que hay una cuestión bastante importante. Paulatinamente más personas empiezan a dudar y Paz Pereira va a terminar su gestión entera. Y esto creo que ya es un efecto de lo que venían a hacer estos bloqueos. Hay personas que ya lo están empezando a comparar, por ejemplo, con lo que ha sido 2003, pero también tiene su connotación con 2019, que es algo que lo voy a desarrollar luego. Ujú. Pero aquí hay que ser enfático y ya se está empezando a unificar especialmente el discurso y las demandas en al menos tres ideas profundas. No necesariamente vamos a hablar que hay una unanimidad por lo que es la denuncia de Paz Pereira, pero ahí vendría a ser algo que empieza a enmascarar unas demandas más profundas. Uno vendría a ser esta desvinculación, este rompimiento de lazo entre lo que es lo popular con lo que es el Estado central. Entonces, hay un descontento total sobre lo que vendría a ser este rompimiento, este alejamiento y esta exclusión, tanto que el gobierno no logra dar con una, al indicar, por ejemplo, Zamora indicaba que iban a realizar o la creación de un ministerio de organizaciones sociales. Es como lo que anteriormente era el Ministerio de Asuntos Campesinos, o sea, Ujú. tienes el Estado para pocos, pero una partición pequeñita, exclusiva simplemente para relacionarte con lo que vendría a ser las organizaciones sociales. Y ojo que no estamos hablando de las dirigencias, sino organizaciones sociales en sí. El otro elemento que me parece importante es que ya se empieza a difundir gran parte de lo que vendrían a ser los efectos. Esto a falta de transparencia del gobierno, se empiezan a divulgar lo que son los efectos de lo que van a ser las próximas medidas de este paquete de leyes que incluyen reformas en cuanto a la electricidad, a la minería, en cuanto a inversiones, en cuanto a medio ambiente y más. Entonces, a partir de aquí ya se empieza a elaborar un discurso que el gobierno no logra contrarrestar, porque aparentemente no tiene la motivación de contrarrestar ni de solucionar lo más antes posible esas movilizaciones. Entonces ya se viene a difundir esta cuestión de la privatización de los servicios básicos, el alza y todo ello, y eso es algo que empieza a alimentar más todo lo que vendría a ser esas movilizaciones. Entonces vas a tener una movilización que va creciendo territorialmente, que va expandiéndose al resto del país, pero un gobierno que prácticamente no necesariamente está mostrando la voluntad de solucionarlo. Y el otro elemento que me parece importante es, además de esta ausencia de claridad del gobierno en torno a este paquete de leyes, de esta desvinculación y exclusión de lo que venía a ser lo popular en el gobierno, el otro elemento que me parece importante es ver que estamos en un contexto de crisis y la clase política en sí no quiere compartir lo que es la crisis, simplemente está ensimismada, está pensando y buscando y preservando sus privilegios y no toma en cuenta lo que vendría a ser los sacrificios que ya ha venido realizando la población desde hace ya al menos unos 5 años, porque esto viene desde la pandemia, ya se viene ajustando el bolsillo, se viene ya acentuando lo que vendría a ser la crisis, especialmente en las familias más pobres. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Aparentemente el gobierno no necesariamente está buscando una solución rápida, está empezando a dilatar la cuestión. ¿Por qué? Porque está apelando más a un criterio moral que a un criterio político. El criterio moral implica de que se empiece a cuestionar a los movilizados, de que se empiece a cuestionar a los bloqueadores y se los empiece a tachar como terroristas. Eso es lo que quiere el gobierno en el sentido de que quiere de alguna forma replicar el escenario del año 2019. En el 2019 que veíamos que una parte de Bolivia ha habido una división, digamos, ¿no? Una parte de Bolivia estaba de alguna forma validando lo que era la represión, validando lo que era la anulación de lo que vendrían a ser las movilizaciones y buscando especialmente una represalia que implique la mano dura, que implique el orden. Entonces, el gobierno está dilatando esto no para agotar a los bloqueadores, porque los bloqueadores con este sistema de rotación y todo ello pueden estar prácticamente meses en esa medida de presión, pero aquí está, el gobierno está apelando a la indignación de los bloqueados, pero hay indignación más en unos sectores que en otros. Por ejemplo, en algunos sectores se va a ver que va a haber indignación porque el gobierno no va a hacer nada y la culpa la van a echar al gobierno. ¿Por qué? Porque no está logrando generar una solución. Pero aquí lo que está buscando el gobierno es que hay otro segmento de población que se alce y que empiece a cuestionar los bloqueos y no las causas de los bloqueos.
Entonces, vamos a tener ahí allá a una, conformándose y articulándose lo que eran en su momento esas plataformas ciudadanas, el movimiento Pitita, y este tipo de organizaciones que en el 2019 han sido bastante influyentes, al menos para la toma de decisiones políticas. Posiblemente estas organizaciones van a empezar a alzar la voz por un estado de sitio o por luego por otro tipo de medidas. Van a empezar a validar gran parte de lo que quiera hacer el gobierno y esto más en una situación más desde empresaria y no desde una mirada crítica de lo que es la actuación del gobierno. Entonces, para estos grupos, el bloqueador es quien tiene la culpa y no necesariamente el gobierno con todos los desaciertos que ha venido realizando durante estos últimos meses. Y es allí una cuestión importante, ¿no? Que se está empezando a dilatar para agotar a estos sectores, para que empiecen a conformarse y articularse, y aquí se está empezando a sembrar buena parte de lo que venía a ser mucho más odio, se está empezando a circular noticias falsas, se está empezando a circular distintos tipos de entes que empiecen a generar este tipo de fracturas sociales para que haya un enfrentamiento entre bolivianos. Ujú. Guido, ¿qué lectura hacemos sobre la decisión que ha asumido la justicia en relación, si vale el término, a los que están impulsando estos bloqueos? Hablamos de los dirigentes de la Tupac Katari, de Mario Argollo, incluso del mismo Milton Condori. ¿Es correcto esta orden de aprehensión o cómo se podría interpretar o cómo podría interpretar esto la población o los sectores movilizados? Este tipo de medidas implica también una parte del dilatamiento. En lugar de solucionar de una vez por todas estos problemas, porque tienen solución, o sea, hay que ser bastante conscientes. Eh, Hay, por ejemplo, un canciller alemán que decía que la política es el arte de lo posible, y han habido países que han negociado, han hablado y han logrado generar incluso el no poder llegar incluso a guerras entre sí. ¿Cómo nosotros como bolivianos no vamos a poder hablar, dialogar y entendernos y no lograr generar lo que otros países también no han logrado? En otras palabras, el que realmente sabe de hacer política, el que realmente sabe negociar, lo va a poder solucionar todo, incluso cuando más oscuras estén las situaciones. Entonces, lo que se ve aquí es que no se quiere solucionar este problema, se lo quiere dilatar. Y para dilatar nomás se toman medidas que empiezan a, primero, granjearte una parte del apoyo de la población, porque por eso ha sido una cuestión bastante importante el empezar a deslegitimar a las movilizaciones, tomando solamente en cuenta a algunos dirigentes. Por eso el gobierno también está empezando eh, a, a indicar de que Evo es el único que está movilizando a todas estas personas, y todas estas personas son paganas. Esas son versiones que empiezan a circular, versiones que quieren hacer asentar como una verdad, pero no se está viendo la complejidad y la pluralidad de la situación. Entonces, tienes que ver la cuestión de que si el gobierno va a empezar a agarrar a algunos dirigentes por aquí y por allá, está empezando a, según el gobierno, desarticular el movimiento, y va a tener una resolución mucho más pacífica, y simplemente porque un dirigente cae, va a caer toda la movilización, el descontento se va a bajar. Eso es una mirada bastante simplificada de lo que vendría a ser la realidad, porque lo que hemos visto es que por más que detengan a buena cantidad de dirigentes, esto es una cuestión de que se está convirtiendo ya en un movimiento social, no solamente es una decisión de organizaciones sociales, y es algo que con o sin dirigentes puede empezar a continuar. Y aquí está eh, un error del gobierno, creo yo. Está empezando simplemente a jugar con lo que vendría a ser los juicios, está empezando a jugar con las percepciones, y está empezando nuevamente a poner condiciones como las de 2019. En el 2019 también se veía ese ánimo de sancionar especialmente a quienes estaban en las movilizaciones, encerrarlos, empezar a enjuiciarlos, sancionarlos y todo ello, y con eso, de alguna forma, se lograba una relativa paz social, pero ahora no necesariamente estamos viendo ese efecto. Es probable, y hay muchas personas que empiezan a dudar de que el gobierno logre de alguna forma ajustar como quería lo que vendría a ser realizar el segundo paquete, o lo que vendría a ser la aplicación del segundo paquete de leyes. Ahí se empiezan a poner ya muchas dudas, no solamente en la población que está bloqueando, que ya tiene una posición que cada vez se hace más firme, sino también en la población que no está en los conflictos, que está soportando lo que son los bloqueos, que ya empieza a dudar sobre la capacidad de gobierno, y empieza a dudar también sobre si realmente valdría la pena o no ir hacia un escenario especialmente de confrontación. Hay que tomar en cuenta que
cuando estamos viendo los efectos de la inacción, porque el gobierno aparentemente no quiere hacer mucho, muchas de esas personas que están en medio de los bloqueos van a poner como principal responsable al gobierno, pero otros van a poner como principal responsable a los dirigentes y a los bloqueadores. Entonces va a haber este tipo de dos enfoques y el gobierno quiere inicialmente contentar ese grupo poblacional. Quiere una base social a estas alturas, una base social que le permita realizar lo que van a ser sus próximas políticas. Y esta base social, aparentemente, el gobierno ha visto que vendría a ser lo que era antes el movimiento Pitita. Y esa base social es la que le puede posibilitar muchos ajustes a futuro, pero también hay que ver la cuestión de la conflictividad. Es una cuestión bastante complicada, bastante compleja, pero no, es algo que en su momento lo podía el gobierno haber culminado, lo podría haber solucionado, pero aparentemente esa no es su intención. Guido, ¿cree que el error del gobierno ha sido excluir a las organizaciones sociales, desechar, si vale el término, hacerlos a un lado, tomando en cuenta que cuando ha ingresado al gobierno decía que no se va a trabajar con organizaciones sociales y que no se les va a dar pega, un cargo? ¿Cree que esto ha sido un error de Rodrigo Paz? Allí hay una cuestión bastante importante. A menudo se empieza a generar una condición de que se justifica desde distintos discursos esa exclusión. Ujú. Se dice que quienes estaban con el MAS han acabado siendo gente no preparada, gente que no podía administrar la cosa pública, gente que no tenía las aptitudes necesarias, y por eso desde un inicio en el gobierno se ha empezado a hablar de lo que era meritocracia. Pero estamos viendo que la meritocracia no ha implicado especialmente una mirada política, sino simplemente a menudo una mirada mucho más técnica. Pero lo que ahora necesitamos son técnicos y políticos. Y eso es un problema grave cuando estamos en una crisis política y económica a la vez. Necesitamos mirada política y necesitamos mirada técnica. Y esas miradas y ideas que ha intentado atentar el gobierno no necesariamente están acorde a la realidad. Porque aquí hay una cuestión. El gobierno piensa que la sociedad civil, la sociedad, el ámbito popular, es solamente sus dirigentes. Por Ujú. eso va, negocia con dirigentes, firman algún acuerdo y listo. Piensa que con eso se ha solucionado el problema. Cuando estamos viendo que gran parte de la dirigencia social está deslegitimada y no necesariamente va a tener lo que vendría a ser el apoyo de sus bases. Entonces hay una mirada bastante corta de lo que es la realidad. Por eso aquí la cuestión de lo popular no es una cuestión de que estén o no dirigentes, sino de que lo Ujú. popular en sí esté representado. Por ejemplo, no necesariamente hubiese sido ahí adecuado tener a Argollo o alguien de ahí como ministro, sino tener, por ejemplo, en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Economía, figuras destacables, por ejemplo, de economistas del ámbito popular, de gente de Potosí, de Oruro, de gente del Alto, de gente de Pando, que todo el país se sienta representado ahí y no solamente un estrato social que estamos viendo que forma parte de un cogobierno, porque hay un cogobierno en lo que es el gobierno nacional y también el agronegocio de Santa Cruz. Por eso ahí empieza a haber una primera fractura y aparentemente el gobierno tampoco lo quiere de alguna forma solucionar a ese nivel, especialmente del gabinete, especialmente de la representación de lo popular al interior de su gobierno, y incluso lo empieza a también a complicar mucho más cuando empiezan a amasar de las manos con los roles, por ejemplo, amasar empezar a inhabilitar políticamente y funcionalmente a Edman Lara y a apartarlo del gobierno. Y esos son dos errores bastante importantes, estratégicos, que empiezan a mostrarnos de que hay una lógica de exclusión, aquí hay una lógica de querer de alguna forma retornar a lo que era el gobierno en los años 90 y ahí está la cuestión, gran parte de esas personas serán buenos técnicos, serán personas, los ministros me refiero, ¿no? Del gobierno serán técnicos, serán personas que tendrán sus laureles, sus cartones, pero no se dan cuenta cómo ha cambiado el país, no se dan cuenta que aquí ahora hay personas bastante preparadas, hay profesionales probos, hay gente que se ha empezado a destacar en distintos ámbitos y que son aymaras, son quechuas, que Ujú. tienen otro tipo de procedencia y no necesariamente lo que ellos empiezan a decir que son los más preparados, porque empiezan a justificar, empiezan a necesariamente decir que estos necesitan ser excluidos porque es gente incapaz, en otras palabras. Y Ujú. eso es una forma en la cual ha sido un desacierto enorme, se ha empezado a desvincular a lo popular del gobierno. Y ojo, no estoy diciendo que lo popular sea solamente los dirigentes sociales, también son los profesionales, también a la gente bastante proactiva, emprendedores, gente creativa, que sí los hay a estas alturas y han pasado 30 años
desde lo que vendría a ser, por ejemplo, en el Alto hace 25 años era la ciudad más miserable de Bolivia, ahora ya es la segunda economía, la segunda población, y hay gente que empieza a destacar en distintos ámbitos, pero aparentemente para el gobierno estamos en los noventas, y eso es un enfoque bastante anacrónico, un enfoque bastante desactualizado de lo que es la realidad del país. Ujú. Guido, la pregunta que prácticamente todos nos hacemos es qué tendría que hacer el gobierno para de una u otra manera solucionar este problema, estos bloqueos y pacificar por lo menos el Departamento de La Paz. Muchos dicen que se debe eliminar la renta vitalicia y hablar ya sobre la reducción de salarios que fueron prácticamente los detonantes de estas movilizaciones. ¿Qué tendría que pasar tomando en cuenta que ya se ha insistido en diálogo, se ha conversado con dirigentes y con diferentes sectores? Lo que tendría que hacer es revertir gran parte de sus errores, pero eso implicaría que ellos derrumben gran parte de esas certezas que tienen, porque piensan que por el mismo hecho de que hayan estudiado en tal o cual universidad o tengan alguna procedencia social o incluso algún color de piel, impliquen de que están habilitados para el ejercicio del poder. Lo que el gobierno necesita es realizar distintos tipos de negociaciones y generar cogobiernos, especialmente con el segmento popular. Y no estoy hablando necesariamente de que incluya a la COP, a la CSUCB, sí lo puede hacer de alguna u otra forma, pero se tiene que mostrar sobre todo lo que vendría a ser la pluralidad de Bolivia al interior de lo que es el gobierno, que se muestre ahí las representaciones étnicas, las representaciones culturales de las distintas regiones, de los distintos departamentos del país. Eso debe ser una cuestión explícita, porque ahí el gobierno implicaría, indicaría de que se está volviendo a vincular a lo popular con lo que vendría a ser el poder y no desvincularlo o excluirlo como ahora estamos viendo. Vamos a ver también de que en algún momento posiblemente el gobierno ha querido hacer eso, pero simplemente brindando lo que vendría a ser en su momento el Ministerio de Trabajo a lo que era la representación de democracia directa con Edgar Morales y Rubén Hilari. Y actualmente Rubén Hilari ya está fuera, por Sí. ejemplo, del gobierno y no sé en qué situación andará Edgar Morales, pero eso ya no es suficiente, ya no va a bastar. Necesita mostrar lo que es Bolivia, necesita mostrar lo que es popular al interior de su gobierno en cargos de decisión, no solamente como funcionarios, mensajeros, porteros, porque es lo que generalmente muchos piensan. No, aquí la cuestión es ver que todos estamos representados al interior del gobierno, todos tenemos capacidad de decisión y todos somos valorados en la medida de nuestras capacidades y no solamente en nuestra procedencia. Así, eso debe ser una cuestión bastante importante. El otro elemento que me parece importante es ver, y es lo bien lo decías, estimado, que hay que empezar a generar esa eh, empatía de la clase política, Ujú. la empatía de la clase política con identificarse con la crisis. La población ya está en unas condiciones bastante deplorables, no por los bloqueos, esto ya se ha venido ya configurando desde hace tiempo, la crisis viene desde hace tiempo, muchos ya han venido ajustando gran parte de lo que vendría a ser las posibilidades, ya no ahorra, han empezado a gastar sus ahorros, han empezado a cambiar a menudo de rubro económico, eso se ha visto en las ferias, por ejemplo. El gobierno no está mostrando indicios de que va a compartir la crisis. Y cuando hablo del gobierno, estoy hablando del poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial y otros más. No están entendiendo de que la gente quiere que la clase política comparta su crisis, porque aquí, o bien, todos vamos a compartir la crisis o todos no nos vamos a hacer. Y aquí está la cuestión, no hay una moralidad, no hay una cuestión, una posición ética que diga de que hay una crisis política, nosotros no podemos estar ganando lo mismo que antes, tenemos que pasar a reducirnos los sueldos. Aquí las ideas pueden empezar ya a rotar. Por ejemplo, sería interesante que así como en el ámbito popular, quien trabaja más a menudo gana más dinero. Así también debería ser en el ámbito político. Por ejemplo, un diputado, por ejemplo, un asambleísta, debería de trabajar más para ganar más. Y si no trabaja, entonces el sueldo debería ser menos. Y eso ellos deberían de haber visto ya cómo vendrían a ser los mecanismos para empezar a clarificar esto. Porque si vas a querer reducirles el sueldo a 10.000, hay gente que no va a seguir trabajando y va a seguir ganando lo mismo que otros que sí trabajan. Esa es la cuestión que ellos deberían de haber visto, pero aparentemente no hay un compromiso, no necesariamente tienen la voluntad de hacerlo. Eso vendría a ser una cuestión empática bastante importante. Y el tercer elemento vendría a ser que se tiene que clarificar, se tiene que transparentar el contenido de todo lo que va a ser el próximo paquete de ajustes para que Ujú. todos de alguna forma tengan acceso y que no nos salgamos con sorpresas como por ejemplo lo que ha sido la ley 1720, de que en medio de la crisis empiezan a lanzar una ley que nada tiene que ver con lo urgente, que nada tiene que ver con lo que son las necesidades reales y actuales de la población y empiezan a
conflictuar, empiezan a generar mayor conflictividad de las que tenían. Entonces, esos tres elementos serían importantes. Empezar a desvincular lo que es el poder con lo que es lo popular en un primer momento. En el segundo, compartir lo que es la crisis, que la clase política comparta la crisis. Y en el tercero, que se empiece a transparentar y a consensuar gran parte de lo que vendría a ser este próximo ajuste. Con esto, posiblemente el gobierno tenga algunas cartas para la negociación, pero tiene que ceder. Tiene que ceder. Si se empieza a decir que aquí no vamos a negociar con los que están financiados por el narcotráfico, que ellos son pagados, y luego les dices, vengan a negociar, entonces, ¿en qué formato estamos? No se está leyendo prácticamente lo que se quiere. Y creo que eso es una cuestión de ausencia de voluntad política. Aquí quien ha iniciado gran parte ha sido la causa de esas movilizaciones, han sido los desaciertos del gobierno y eso hay que tenerlo muy en claro. Que hay intereses políticos detrás de las movilizaciones, como en cualquier movilización o hecho o medida de presión, siempre va a haber intereses políticos. Algunos señalan solamente Evo Morales, de alguna forma están simplificando las cosas, no necesariamente es Evo Morales. Hay distintos actores que pueden tener intereses, pero ojo, esos actores no necesariamente son movilizados. También puede haber actores que han sido ex candidatos, que se han de alguna forma postulado en las anteriores elecciones presidenciales, que también deben estar viendo esto con interés. Entonces, eso siempre va a haber, pero aquí la cuestión está en cómo podemos resolver esto y la única forma aquí y ahora va a ser el diálogo, porque sabemos cómo puede terminar las cosas si es que se sigue optando por soluciones violentas o estar intentando gustar a sectores que siempre quieren que haya dictadura, que siempre quieren que haya la mano dura, el orden, las Fuerzas Armadas, la policía y todo ello. Entonces ya sabemos cómo a menudo eso va a acabar, qué va a ocasionar. Posiblemente los escenarios no sean tanto como los del 2019, sino más parecidos a los del 2003. Entonces hay ese tipo de cuestiones. El gobierno necesita de alguna forma aflojar, necesita cambiar buena parte de su mentalidad si realmente quiere solucionar los problemas. Y aquí una última puntualización. Ujú. eh, hasta el 16 de mayo, antes de que el gobierno saque a la policía para gasificar y empezar a intentar desbloquear lo que era el alto en ese momento, hasta el 16 de mayo el gobierno podía haber inaugurado otro ciclo político. Un ciclo en el cual, por ejemplo, hubiese podido empoderar a los emprendedores, a los productores, al Camiri, porque se ha hablado de camirismo. El gobierno podía haber inaugurado otro ciclo político e incluir a lo popular, pero lo popular no necesariamente dirigencial, no necesariamente de estas organizaciones, sino lo popular más de organizaciones productivas. Pero desde el 2019, desde el 16 de mayo, perdón, Ujú. que se ha realizado ya esta depresión, el gobierno ha cerrado las puertas para poder iniciar un próximo ciclo y ahora está en condiciones de sobrevivencia. Está en condiciones de sobrevivencia y eso es una cuestión que hay que tomarlo muy en cuenta porque ya no estamos hablando de un gobierno que puede ser un reformador, sino estamos hablando de un gobierno que simplemente va a estirar las cosas, va a estirar la situación para poder seguir quedándose en el poder hasta terminar su gestión. Es analista político que nos dio su punto de vista, una mirada en relación a este tema que sin lugar a duda está generando preocupación. Le queremos agradecer, lamentablemente hemos perdido el contacto. De todas maneras, también lo puede ver la entrevista en las redes sociales. Llegamos a la recta final del programa, el reencuentro con nosotros el día de mañana a partir de 7 de la mañana con 30 minutos. Que tengan un buen resto de jornada. Buenos días, permiso.